Buenas, ¿cómo están? Bueno, empezamos la última parte de la unidad 4. Vamos a tener algunas videoclases y el jueves, ya saben, a las 15 tenemos una clase con los chicos de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, de la Barría. Vamos a hablar sobre taxonomía actualística, entre otras cosas. Bueno, en síntesis, esta parte de la unidad va a tratar como de tres temas principales: marcas sobre las superficies óseas generadas por agentes antrópicos, marcas sobre las superficies óseas generadas por agentes no antrópicos, y vamos a hablar de distintos agentes de acumulación y dispersión del registro faunístico. Ahí está la bibliografía más o menos que se relaciona con esos temas. Hay muchísimo más, pero bueno, tuve que elegir algunos. Bueno, a ver, cuando hablamos de los agentes tafonómicos, ¿por qué nos interesa saber qué significan las marcas que vemos en cada una de las superficies de los huesos? ¿Para qué queremos saber esto? Bueno, para entender cuáles fueron los agentes que estuvieron involucrados en la formación del conjunto arquefaunístico, y ver si fueron agentes antrópicos y no antrópicos. Todo esto está relacionado con, o nos interesa saber, cuáles son los agentes, los procesos predepositacionales y los postdepositacionales. ¿Para qué? Recuerden que cuando hablamos de tafonomía y de su definición, la tafonomía es la ciencia que estudia todo lo que le ocurre a los organismos desde el momento en que mueren hasta que son depositados en la litósfera y luego recuperados por nosotros, por los paleontólogos. Bueno, entonces entender todos estos agentes y todos estos procesos nos sirven para entender las comunidades vivientes del pasado, para entender la paleoecología del lugar en el que estamos trabajando. Las principales variables que se analizan para entender esto son las modificaciones en las superficies de los huesos, los tipos de fractura también que vemos en los huesos, los factores de acumulación ósea y factores de dispersión ósea. Ustedes saben también que existe la tafonomía que no está directamente relacionada con organismos, o sea, vivos, con huesos o dientes. También existe la tafonomía lítica, también hay tafonomía sobre tiestos de cerámica. Bueno, no importa mucho el elemento, para algunos tafónomos no importa mucho cuál sea el origen del elemento a analizar, sino los factores que intervienen en la modificación de esos elementos, ¿sí? Para nosotros es lo mismo. Yo voy a hablar siempre de fauna y óseo, pero cuando hablamos de tafonomía podemos hablar también de otros materiales. Bueno, bien, vamos a hablar de las modificaciones en las superficies de los huesos por causas antrópicas y no antrópicas. Tengan en cuenta esto: cuando hablamos de agentes antrópicos, normalmente se habla de huellas de corte, de machacado, de percusión, de raspado, quemado. Y cuando hablamos de agentes no antrópicos, se habla de marcas. Marca de carnívoros, roedor, pisoteo. O sea, a veces lo van a encontrar indistintamente, y no es que esto sea fundamental, que siempre es huellas cuando es antrópico y siempre es marcas cuando es no antrópico, pero normalmente se le dice huellas a lo antrópico y marcas a lo no antrópico. Y cuando hablemos de agentes de acumulación y de dispersión, que también pueden ser antrópicos y no antrópicos, cuando hablamos de antrópicos, estamos hablando de cuando hay transporte selectivo de partes esqueletarias. Y cuando hablamos de no antrópicos, hablamos cuando existen madrigueras en donde los agentes no humanos transportan partes de una carcasa. Y también cuando hablamos de factores no antrópicos, hablamos de procesos geomorfológicos que también repercuten en la dispersión y acumulación de elementos faunísticos. Así que bien. Normalmente estas discusiones o los primeros trabajos que se enfocaron mucho sobre la tafonomía y para distinguir los agentes responsables de la formación de los conjuntos faunísticos tienen que ver con los estudios de los conjuntos tempranos. Cuando hablamos de conjuntos tempranos hablamos, bueno, de discusiones que ustedes ya habrán visto y han visto en Cazadores-recolectores de América, por ejemplo, donde hay sitios tempranos en los que se discute la viabilidad o la factibilidad de que esos conjuntos hayan sido formados por, que
que sean sitios arqueológicos y no paleontológicos, o sea, que hayan sido formados a causa de la actividad humana. Y lo mismo con conjuntos en los que se discute la asociación entre artefactos y restos faunísticos en África, en los procesos de hominización, o sea, conjuntos de homínidos pre-Homo sapiens, digamos. Todos estos estudios empezaron a tener mayor relevancia cuando se discutía eso, la asociación entre artefactos y huesos. Lo que se sabe es que la asociación entre artefactos y huesos no es garantía necesariamente de depositación antrópica. ¿Sí? Estos huesos tienen que tener marcas, evidencias de consumo, de que han sido animales consumidos o utilizados por los humanos. Es entonces allí donde se empiezan a estudiar en mayor profundidad los tipos de marcas generadas por los humanos como agentes, ¿sí? Y por los no humanos también, como para poder distinguirlos, ya lo vamos a ver. También relacionados estos estudios a las discusiones en torno a la caza o carroñeo, o sea, si los humanos, los primeros homínidos, quiénes empezaron a ser cazadores o eran simplemente carroñeros, que en muchos huesos se analiza qué marca vino primero, si la de un corte a causa de un agente humano, o si vino primero la marca del carnívoro o de la dentición de un carnívoro. Esas son las discusiones donde se trata de evaluar, y por eso se estudiaron muy bien las morfologías y los tipos de marcas sobre la superficie de los huesos. Y se prestó especial atención a aquellas marcas no antrópicas que imitan huellas antrópicas. O sea, ya lo vamos a ver. Bueno, a ver, ejemplos. Vamos a ver fotos y ejemplos de algunas marcas antrópicas y otras no antrópicas también. Las marcas de corte antrópicas intencionales causadas por un cuchillo lítico, por un cuchillo también metálico, pero fundamentalmente por un cuchillo lítico, tienen una sección en forma de V, y normalmente aparecen, se las interpreta como marcas de corte porque aparecen como, son varias líneas paralelas o subparalelas, y tienen esta forma, acaban este corte, esta sección en V, y se las puede ver algunas veces a simple vista, pero normalmente o mayoritariamente con lupa binocular o con microscopio de barrido electrónico, y se las identifica claramente y se las diferencia de otro tipo de marcas. Ojo que algunas partículas sedimentarias pueden imitar estos atributos. Hay lugares donde hay un sedimento cuarcítico, por ejemplo, que puede llegar a generar este tipo de marcas a través del pisoteo. Por la fricción entre el pisoteo y el sedimento puede simular este tipo de huella. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo hacemos para distinguir? Normalmente si encontramos una marca de corte aislada, o una marca con sección en B, una huella con sección en B aislada, no estaríamos, no podríamos defender necesariamente de que esa marca sea causada por un humano, por una persona, pero se hace un análisis, como dice acá, no me acuerdo de qué textos se los puse, pero bueno, dicen Bensmeyer, Binford y Shipman, entre muchos otros, un configurational approach, una aproximación general de todo el hueso, dónde aparecen esas marcas. Por eso no es que solamente por la morfología se puede defender una marca de corte, ¿sí? Sino es que se analiza todo el hueso en su conjunto. Por ejemplo, veamos esto. Esta es una foto del libro de Binford que se llama Bones, que se los voy a subir, si es que no, ya no se los subí, porque ya se los subí. Fíjense que acá están estas marcas, son varias, son paralelas, están cerca de las articulaciones, acá lo mismo, están estas marcas, esta está hecha con un cuchillo metálico, fíjense que a simple vista se ve una diferencia, imagínense en el microscopio lo que son. Tienen como una morfología particular. Acá tenemos en el microscopio de barrido electrónico marcas de corte, de Bengoni Alonso, es esta foto. Marcas de raspado, otro tipo de marcas antrópicas. Las marcas de raspado normalmente para separar el periósteo del hueso, separar la carne, se hacen con raspadores, y tienen también estas características que son distintas a las marcas de corte, pero tienen esta morfología, también son estriaciones paralelas, que también pueden confundirse con abrasión sedimentaria. Pero bueno,
digamos, por eso es muy importante el configurational approach, o sea, el acercamiento global a todos los elementos, al tipo de sedimento en el que se encuentra el sitio arqueológico que estamos investigando. Todo eso tiene que ver con cómo vamos a interpretar una marca de otra. Aunque hay patrones muy claros para distinguir marcas no antrópicas de huellas antrópicas. Bien, sigamos con marcas o huellas de percusión. Yo les dije que se decían huellas cuando eran antrópicas, pero todo el PowerPoint dice marca. Bueno, ya ven que no es tan tajante esta distinción. Pero bueno. Bueno, hablamos de marcas o huellas de percusión cuando vemos este tipo de marcas normalmente cuando están en las epífisis para quebrar el hueso y descarnar o repartir alguna carcasa, y se observan de esta manera. Son como más machacantes, no son marcas de corte muy como incisiones, sino que son golpes, ¿sí? Y hay otra cosa que se observa mucho en los huesos largos, que es el machacado. Fíjense acá en esta foto, que hay un trabajo de Adam Haiduk y Maximiliano Lescano, en la revista Magallanes me parece que es, en la que se analizan la presencia de estos machacadores óseos, que son muy particulares, se aparecen mucho en Patagonia y en algunos sitios también en el sur de Mendoza, en el que se observan estos epífisis proximales o distales, y en la punta como el hueso está machacado. Y puede ser, hay varias hipótesis sobre las cuales para qué se utilizaron estos instrumentos óseos bastante expeditivos, que pueden ser entre ellos para el preparado del charqui, o para la preparación de pigmentos, porque también se observan en las superficies muchas veces una coloración rojiza en esta parte de la superficie de la fractura. Otro tipo de indicio antrópico es la presencia de lascas óseas, que tienen todos los, llamamos lascas cuando tienen los atributos de una lasca ósea. Fíjense acá este bulbo, un punto de impacto también se observa, y también los negativos de impacto. Fíjense en esta diáfisis de metapodio guanaco, cómo se ven también acá los negativos de impacto, desde acá saltó una lasca ósea claramente. Sí, esta fractura se llama longitudinal, ya vamos a ver. Bueno, acá otro espécimen con marcas machacado por aquí, marcas de carnívoro por acá. Fíjense que en algunos tenemos una mixtura de marcas antrópicas y no antrópicas. Bueno, el origen, o en parte volvemos a los estudios actualísticos con esto, una forma luego de estudiar la posición de las marcas y dónde están normalmente las marcas, una forma muy importante y muy interesante es a través de la etnoarqueología. En el libro Bones de Louis Binford, él hizo este estudio entre los Nunamiut y observó directamente cómo se realizaban, en dónde se realizaban los cortes al procesar una carcasa. Y acá están los dibujos de ese estudio, donde quedaron registrados, y a través de observaciones actualísticas, donde quedan mayoritariamente las marcas de corte, y es donde las encontramos normalmente en el registro arqueológico, cerca de las epífisis, en lugares de inserción muscular, para descarnar, para desarticular a una presa. Acá tenemos más dibujos en los lugares en donde normalmente, y en la forma, fíjense que son distintas líneas paralelas o subparalelas, donde se encuentran las marcas de corte. También tenemos ejemplos de marcas hechas de corte hechas con sierra, que en muchos sitios históricos donde ya tenemos instrumental de metal, aparecen unas marcas hechas con sierra que también hay que registrar y que son mucho más prolijas, suaves, y esto también se puede experimentar para que ustedes, es muy bueno experimentar en la casa de ustedes y observar a través de una experimentación sistemática e ir aprendiendo sobre eso. Y después, si se animan, quieren hacer una experimentación sistemática con una pregunta de investigación, bueno, mucho más interesante aún. Otro ejemplo de marca con sierra, para que vean un poco algunas fotos. Bueno, vamos ahora a las fracturas óseas. Las fracturas óseas varían de acuerdo a dos cosas fundamentalmente. Una, las propiedades biomecánicas de los huesos. Cada uno de los huesos tiene una función distinta en el esqueleto y por lo tanto tienen propiedades biomecánicas diferentes. Entonces la fractura va a ser distinta en un hueso largo que en un hueso corto o en un hueso plano. Y también depende mucho, el tipo de fractura que observemos en el registro arqueológico, depende mucho del estado en el que se encuentre el hueso al momento de fracturarse. Con el estado nos referimos a si estaba en estado fresco, de un animal recientemente muerto, o en estado seco,
se dice. En inglés lo van a leer como green bone y non-green bone. No hagan la traducción literal porque sería hueso verde y hueso no verde, pero green en este sentido significa fresco. Cuando el animal está, o sea, la carcasa está en estado fresco, las fracturas tienen un borde suavizado, irregular. Ahora les voy a contar un poco más sobre esto. Acá, en el texto de Lyman que tienen para leer, y figura en varios lugares también, tomado de Marshall, me parece, hay denominaciones de los tipos de fracturas que normalmente uno utiliza cuando va a registrar en la planilla de registro del análisis faunístico. Y anotamos si es una fractura, si observamos una fractura longitudinal, como la que les mostré en el ejemplo del metapodio en la otra diapositiva, si es una fractura perpendicular, si es una fractura escalonada, como esta de aquí, si es una fractura irregular, como esta de aquí, si tiene forma de B, si tiene un negativo de impacto, también lo anotamos, si es espiral, como en este caso, este ejemplo es una fractura espiral, y bueno, normalmente cuando el hueso está en estado fresco, las fracturas que se producen son espirales, helicoidales también se denominan, y los bordes de la fractura, o sea, estos de aquí, son suaves, los ángulos son como bastante oblicuos. ¿Qué más? A ver, fíjense por ejemplo, en la foto que les mostré acá, el borde de la fractura es bastante suave, es muy suave, y se nota claramente que este hueso ha sido fracturado en estado fresco. En cambio, cuando el hueso está fracturado en estado seco, normalmente el borde de la fractura es de esta manera, es como puntiaguda, es astillada, o se forman este tipo de fracturas columnares o escalonadas. ¿Sí? Y bueno, antiguamente se consideraba que siempre las fracturas helicoidales eran a causa de una fuerza o un agente antrópico, pero se ha demostrado también que grandes carnívoros pueden presionar los huesos largos de esta manera y generar este tipo de fracturas que tienen forma helicoidal. Por eso la asociación de las otras marcas o el estado en el que se encuentra el hueso sirven para determinar el agente. Si yo me encuentro este hueso solamente, y además unas marquitas de corte, unas huellas de corte antrópicas, voy a decir que el agente acumulador de este elemento fue un humano. Pero si yo encuentro marcas de carnívoros, muchas marcas de carnívoros, y no encuentro ninguna otra asociación antrópica, bueno, voy a definir que este hueso fue fracturado a causa de un carnívoro. ¿Se entiende? En el análisis contextual. Acá tenemos otro ejemplo de fracturas: espiral, transversa, longitudinal o helicoidal. Acá no estamos diciendo si fueron antrópicos o no antrópicos, solamente la morfología. Y acá esto lo tienen en el texto de Lyman, cómo se denominan las distintas partes de un hueso fragmentado, que es importante saberlas para el momento de llenar una planilla arqueofaunística y para hablar con propiedad, ¿no? Bien, el estudio de las marcas y las fracturas, entonces, nos sirven también, además de para determinar los agentes involucrados en la formación de este registro, también para entender estrategias de procesamiento. Hay estudios sistemáticos sobre conjuntos arqueofaunísticos que, después de contabilizar todo el tipo de fractura y de marcas, hablan o discuten aspectos relacionados con decisiones antrópicas del pasado. Cómo desarticulaban una carcasa, si había reparto en una carcasa, los métodos de cocción, si se trataba de un tratamiento ritual, y por eso encontramos tal o cual tipo de marcas y fracturas, ¿sí? Viene por ahí también. Otra cosa que es interesante y que hay mucha bibliografía al respecto, internacional y nacional también, en Argentina también. ¿Qué significa cuando un conjunto está altamente fragmentado? Porque a veces encontramos conjuntos muy fragmentados, bueno, por razones naturales, porque hay muy mala preservación, hay una meteorización muy alta, se trata de un conjunto a cielo abierto, y ahí son procesos naturales que llevaron a la destrucción de ese conjunto y encontramos especímenes muy chiquititos, no identificables. Pero, ¿qué pasa si se trata de fracturas intencionales? A veces son fragmentos muy chiquititos, no identificables a nivel taxonómico, pero tienen una utilidad para determinar otro tipo de conductas, no necesariamente, aunque no sepamos distinguir de qué tipo de faunas, con qué animales estamos tratando,
si sabemos que fue una fractura intencional. Y podemos determinar si la fragmentación ocurrió con el hueso en estado fresco o en estado seco. Para eso existe el Fresh Fracture Index, o índice de fractura fresca, de Alan Outram, que señala en qué momento, a través del estudio de este índice, que lo veremos en otro momento, porque si no se va a hacer demasiado larga esta clase, para ver si hubo consumo de médula ósea o consumo de grasa ósea. La grasa ósea se encuentra dentro del tejido trabecular, en las epífisis normalmente, o en algunos huesos que tienen mucho, en todos los huesos que tienen mucho tejido trabecular. Y en situaciones de intensificación faunística, en donde hay escasez de recursos y se necesita extraer todos los nutrientes que tiene una carcasa, se aprovechaba también la grasa ósea. Y en esos casos encontramos conjuntos altamente fragmentados que podemos identificar que han sido fragmentados con el hueso en estado fresco, por lo tanto es una fractura intencional, ¿sí? Bueno, cuando se trata de presas grandes también podemos distinguir la parte del trozamiento primario, en el lugar de matanza, el trozamiento secundario o el trozamiento terciario. Eso muchas veces cuando estudiamos un conjunto zooarqueológico podemos indagar si estamos en alguno de estos tres tipos de sitios o si estamos tratando con fauna en alguno de estos tres estadios. Bien, hasta acá llegamos con esta pequeña clase, ahora seguimos con la siguiente clase.